Sí, tú, el que está viendo el video, ¿alguna vez te has preguntado cómo escuchamos? ¿Cómo escuchaste aquel recital? O más fácil, cuando una persona te habló. Bueno, te haya surgido antes o ahora la pregunta, hoy la responderemos. Primero que nada, ¿qué nos permite escuchar? Bueno, muy sencillo, es un órgano conocido como el oído. ¿Y dónde se encuentra el oído? En este hueso conocido como temporal, aquí. Primero que nada voy a explicar los elementos que permiten llegar a la audición, es decir, el sistema auditivo. El oído se conforma de tres partes. El oído externo está formado por la oreja y el conducto externo. Tenemos el oído medio. El oído medio está formado por tres huesecillos. Estos tres huesecillos los conocemos como martillo, yunque y estribo. Y finalmente tenemos el oído interno. El oído interno está formado por la cóclea, que veremos a continuación. Los pasos para llegar a la audición. Primero que nada, lo que nosotros percibimos es conocido como ondas sonoras. Las ondas sonoras viajan de acuerdo al medio en el que se propaguen, en este caso el aire. Se caracterizan por su longitud de onda y por su amplitud. Cuando llegan al pabellón auricular, que está formado por hélix, antihélix, lóbulo, concha, trago y conducto auditivo externo, viajan a lo largo de este conducto auditivo, haciendo vibrar el tímpano, que a su vez hace vibrar los huesecillos. ¿Cómo funcionaría este esquema? Imaginemos que esta es la onda sonora, que hace vibrar a los huesecillos. Los tres se moverían de una misma manera, vibrando. Finalmente, el último huesecillo, el estribo, golpearía lo que es la ventana oval que se encuentra en la cóclea, empezando así otro proceso, el siguiente paso que se desarrolla en la cóclea. Como habíamos visto, el cuarto paso se lleva a cabo en la cóclea. La cóclea es una estructura circular. Aquí podemos ver un corte transversal de la cóclea, donde se muestran las tres rampas, la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Si nosotros nos adentramos a una de ellas, se vería de esta manera. Vemos la rampa vestibular, la media y la timpánica. Cada rampa está dividida mediante membranas. La rampa vestibular y la rampa media se dividen por la membrana de Reissner, mientras la rampa media y la rampa timpánica se dividen mediante la membrana basilar. Dentro de estas rampas encontramos líquido. En las rampas vestibular encontramos líquido perilinfa y en la rampa media encontramos líquido endolinfa. Si nosotros viéramos la cóclea de manera horizontal, tendríamos esto, el extremo basal y el extremo apical. Cuando el estribo pega en la ventana oval, genera una presión en el líquido perilinfa. Este va a viajar hasta el extremo apical, donde se va a interceptar con la rampa timpánica, es decir, una relación entre rampa vestibular y rampa timpánica en el punto helicotrema. Esta presión va a regresar con el propósito de salir en la válvula redonda. ¿Para qué? Bueno, esto es porque si el sonido es demasiado intenso, la cóclea reventaría. La ventana redonda funciona como un medio de salida de este sonido para que no sea demasiado intenso. En esta membrana podemos ver dos cosas. Del lado izquierdo es más gruesa, por lo tanto se reciben frecuencias elevadas, es decir, agudos. Mientras que del otro lado, el extremo apical, tenemos una membrana más delgada que puede recibir frecuencias bajas, graves. En nuestro día a día nosotros tenemos sonidos mixtos. ¿Esto qué quiere decir? Que la cóclea va a tener que recibir e interpretar sonidos en diferentes zonas de su membrana, según las vea más agudas o más graves. Después de esto vamos a pasar a la parte del órgano de Cotten. Como habíamos visto, en la rampa medial se encuentra el órgano de Corti. ¿Y este órgano qué hace? Bueno,
Aquí se lleva la transducción sensorial, es decir, pasamos de lo mecánico a lo eléctrico. Lo que conforma a este órgano son las células ciliadas. Estas células son células epiteliales modificadas porque presentan neurotransmisores. Tenemos dos tipos de células ciliadas, las internas, que están formadas en una fila horizontal y hay aproximadamente 3.500, mientras en las células externas están organizadas en 3 filas, aproximadamente hay 12.000. También tenemos aquellas que le dan soporte, células base, y una membrana tectorial. Dentro de estas células ciliadas hay pequeños cilicios que se conocen como estereocilios. Estos cilios, si se mueven a la derecha, se dice que es una dirección excitatoria del sonido, mientras si se mueven a la izquierda es una dirección inhibidora, es decir, no se va a escuchar el sonido. ¿Pero por qué se mueven? Bueno, esto se lo debemos al potencial de acción. Los cilicios están unidos mediante proteínas y cubiertos igual por una misma proteína que se le denomina muelle de regulación. Cuando se ejerce una presión entre estas, debido al líquido que habíamos comentado que pasaba por la rampa ventricular, este se rompe de tal manera que el muelle de regulación también se rompe, dejando pasar el potasio. Cuando se deja pasar el potasio, lo que ocasiona es una despolarización que genera la liberación de estos neurotransmisores que podemos ver en rojo. Estos neurotransmisores son de suma importancia, ya que nos van a permitir que se una con aquellas fibras que se encuentran de este lado, pasando de lo mecánico a lo eléctrico, pulsaciones. Tenemos varios tipos de fibras, de tipo 1, de tipo 2 o lateral y medial, y de acuerdo a cada uno de ellos serán sus neurotransmisores. En el caso de las fibras 1 tenemos los neurotransmisores conocidos como glutamato. En el caso de las fibras de tipo 2 todavía no se conocen cuáles son los neurotransmisores. Ahora, una vez que estas pulsaciones eléctricas viajan, pasaremos al siguiente paso. Por último, estos nervios se unen con los núcleos cocleares que se encuentran en la médula espinal. Estos núcleos cocleares se dividen en 3: el núcleo anterior, el núcleo dorsal y el núcleo ventral posterior. En cada uno de ellos se encuentra un tipo de neurona que realiza una función específica. Estas neuronas pueden ser Bushy globular, estrellada, octopus, granos, gigante, fusiforme o piramidal. Entre las funciones que hacen estas neuronas se encuentra la de decodificar la intensidad, sea un sonido fuerte o débil, analizar parámetros temporales como la duración del sonido, si es corto o largo, el momento de inicio y final del estímulo y también si es grave o agudo. Toda esta información va a viajar a lo largo de la médula espinal mediante lo que conocemos como estrías acústicas. Estas estrías acústicas se dividen en estría dorsal, intermedia y ventral. Finalmente, gracias a esto, llegamos al tálamo, que se encuentra aquí. Posteriormente nos vamos a la corteza multisensorial y de aquí se establecen conexiones con hipotálamo y centros vegetativos. Es por ello que relacionamos la información, por ejemplo, con imágenes. Existe la pérdida de audición, que se puede dar de diferentes tipos. La neurosensorial es por el deterioro de células ciliadas, es decir, estos cilios se deterioran. El otro es acerca de la conductiva, obstrucción de alguna parte del oído medio, ya sea los huesecillos o el tímpano, también cuando hay demasiado líquido en esta zona. Y finalmente tenemos la mixta, que es de ambas. Esto es por una alta exposición hacia los ruidos actualmente de la ciudad. Existen aparatos que se han creado para poder controlar estos problemas. Estos aparatos tienen micrófono, un circuito que amplifica el sonido y un auricular que transmite hacia el tímpano.
así como una pila que les permite funcionar. Para todos estos tipos de problemas se acude con el otorrino, que es el especialista que checa todo esto. Hoy la ciencia es exacta. Ahora, si te preguntan por qué escuchas ciertos sonidos más graves o más agudos, podrás contestar. Se despide de ustedes Andrea García. Espero que les haya gustado.